Divergencia de un campo vectorial. La divergencia de un campo vectorial f de x, y, que es igual a m en dirección y más n en dirección j, se define como divergencia de f de x, y, que es igual al producto escalar o producto punto entre el gradiente y f de x, y. Aquí el gradiente actúa como un operador diferencial, entonces quedaría igual que la derivada con respecto a x en la dirección y más la derivada con respecto a y en j, producto punto con el campo vectorial m y más nj. Esto, entonces, como es un producto punto, se sabe que es i con i, j con j, entonces quedaría derivada con respecto a x de m más la derivada con respecto a y de n. Esto en el caso de un plano. Cuando es el espacio en R3, pues algo muy similar. Entonces, la divergencia de un campo vectorial f de x, y, z, que es igual a m en dirección y más nj más p en dirección k, se define como divergencia de fx, y, z, que es igual al vector gradiente, producto punto escalar, por fx, y, z. Entonces acá va el gradiente, que es la derivada con respecto a x en y, más la derivada con respecto a y en j, y más la derivada parcial con respecto a z, producto punto con mi, n y p. Entonces quedaría derivada parcial con respecto a x de m más la derivada parcial con respecto a y de n y la derivada parcial con respecto a z de p. Cuando la divergencia de f es igual a 0, se dice que f es de divergencia nula. Bueno, ahora un teorema que relaciona la divergencia de un campo vectorial con el rotacional. Se sabe que el rotacional de un campo vectorial va a otro campo vectorial. Entonces, el teorema dice que la divergencia del rotacional de f es igual a 0 cuando f tiene segundas derivadas y son continuas. Entonces, a continuación, unos ejemplos para explicar la divergencia de los campos vectoriales. Entonces, vamos a calcular la divergencia de este campo vectorial. Entonces decimos divergencia de fx, y, z es igual al vector gradiente, producto punto, con fx, z. Entonces esto es igual vector gradiente, que la derivada parcial con respecto a x en y más la derivada parcial con respecto a y en j más la derivada parcial con respecto a z en k, producto punto. Entonces acá están los componentes del vector. Entonces, para i sería logaritmo natural de x en y más logaritmo natural de x, y en j más logaritmo natural de x, y, z en k. Entonces calculamos, proseguimos a resolver el producto punto. Entonces sería derivada con respecto a x de logaritmo natural de x más derivada parcial con respecto a y de logaritmo natural xy más la derivada parcial respecto a z de logaritmo natural x, y z. Entonces,
Como sabemos, la derivada del logaritmo natural de u es igual a la derivada de u sobre u. Entonces acá decimos que esto es igual. Como estamos derivando con respecto a x, bueno, acá no hay problema, entonces decimos que la derivada del logaritmo natural, la derivada parcial con respecto a x del logaritmo natural de x va a ser la derivada de u, en este caso u sería x, sería 1 sobre u sobre x, más la derivada parcial con respecto a y, el logaritmo natural de xy. Como estamos derivando con respecto a y, entonces x quedaría constante, entonces sería que la derivada parcial con respecto a y del logaritmo natural de xy va a ser la derivada de u, en este caso sería x sobre u xy, más la derivada parcial con respecto a z del logaritmo natural de xyz, entonces sería x y y permanecen constantes, entonces la derivada es va a ser más xy sobre xyz. Entonces decimos que la divergencia de fx, y, z, entonces sería igual a 1 sobre x, acá simplificamos la x y haría más 1 sobre y más 1 sobre z. Ahora vamos a hacer un ejemplo donde vamos a comprobar el teorema que dice que la divergencia del rotacional de f tiene que dar igual a 0. Entonces acá vemos que el gradiente, el producto vectorial con f, ese sería el rotacional, y con el producto punto por el gradiente pues daría la divergencia. Entonces primero vamos a calcular el rotacional. Entonces decimos que el rotacional de f es igual al determinante, donde ubicamos acá el vector gradiente y abajo la función. Entonces ahora procedemos a calcular el determinante. Entonces tapamos la columna de i y la fila. Entonces decimos derivada con respecto a y de z, derivada parcial con respecto a y de z, menos la derivada parcial con respecto a z de y por i menos de fórmula. Procedemos a tapar el de j, entonces quedaría derivada con respecto a x de z menos derivada parcial con respecto a z de x, y, z, más tapamos columna y fila de acá y entonces decimos derivada parcial con respecto a x de y menos derivada parcial de y de x, y z. Entonces esto es igual la derivada con respecto a y de z, esto sería una constante, la derivada de una constante sería 0, menos, acá pasa lo mismo, estamos derivando con respecto a z y y, entonces sería 0 en i, menos derivada con respecto a x de z da 0, menos derivada derivada parcial con respecto a z de x, y, z. X, y permanece constante, entonces quedaría menos. Entonces derivamos a z, sería 1 por x, y. Eso sería, ¿no? Más derivada parcial de x
Deriva parcial con respecto a x de y a 0 menos la deriva parcial con respecto a y de x, y, z aplicaría x, z. Entonces, igual, 0 menos 0 pues da 0 menos menos más x, y en otra menos x, z en acá menos x, z acá tenemos el rotacional. Ahora le vamos a calcular la divergencia, entonces sería divergencia del rotacional de x, entonces es igual al gradiente sobre este punto sobre el rotacional. Esto es igual a la derivada parcial con respecto a x del primer término de 0 más la derivada parcial con respecto a y de x, y más la derivada parcial con respecto a z de menos x, z. Esto es igual a 0. Derivada parcial con respecto a y de x, y daría más x más la derivada parcial con respecto a z de menos x, z daría menos x. Entonces esto es igual a 0 y el teorema pues se cumple donde dice que la divergencia del rotacional de f tiene que dar 0.